Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Javier Lambán, presidente del Gobierno. Buenos días, Ricardo Barceló, subdirector del Periódico de Aragón. Buenos días. Bienvenidos, muchas gracias a todos los que nos acompañan presencialmente y también vía streaming a través de la web del Periódico de Aragón a este desayuno coloquio en el que vamos a preguntarle al presidente por temas de actualidad, que hay muchos, y cuestiones que nos han planteado también a lo largo de esta semana las lectoras y los lectores del periódico de Aragón. Quiero agradecer especialmente la presencia del presidente de las Cortes, de consejeros del Gobierno, de otras autoridades, representantes sindicales también, de muchas empresas, organizaciones patronales, y creo que estaba también el recién elegido presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Villarroya, a quien le deseamos suerte en su nueva tarea. Nos acompañan aquí en el restaurante Aura. Con la presencia de todos ustedes, pues se refuerza un poco también el protagonismo de nuestro grupo editorial de Prensa Ibérica y todo lo que es nuestra cabecera del periódico de Aragón en la vida social y política de la comunidad. Vamos a empezar, presidente. Fuera de Aragón parece que hay una unanimidad que usted es el culpable de que en 2030 no haya Juegos Olímpicos de invierno en España. Bueno, yo creo que la posición aragonesa ha sido tan responsable, ha estado tan alineada con el interés de España, ha tenido tanto sentido de Estado y, en definitiva, está tan impregnada de solidaridad que al final se impondrá. Y me da la impresión de que, a partir de algunas noticias que hemos conocido hoy, se impondrá incluso con más rapidez de la que yo preveía. Esas noticias a las que se refiere es una información del Confidencial en la que se apunta que el presidente del Comité Olímpico Español, hay unos audios de la Guardia Civil en la que, investigando otras cuestiones relacionadas con el independentismo, se habla de un desvío de fondos públicos, posible desvío hacia la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2030. ¿Esto cambia las cosas? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo se ha quedado con esta información? Ayer hubo una relevante autoridad del mundo del deporte que calificó de barbaridad algo que yo había dicho relacionando al presidente del COE con el independentismo catalán en este episodio de los Juegos. Lo cierto es que en mis palabras me quedé corto a la luz de lo que hoy hemos conocido. Lo que hoy hemos conocido en relación con el presidente del COE y el independentismo catalán sobre los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 me parece gravísimo. Deja al Comité Olímpico Español en una situación muy comprometida, en una situación muy delicada. Imagino que quien corresponda, no sé exactamente quién, deberá tomar medidas, porque no es razonable que una institución que representa en sí misma lo mejor de los valores de nuestra sociedad y de nuestra civilización esté sometida a este descrédito que supone esta información. ¿Debería dimitir? Yo ya no me voy a pronunciar sobre este señor ni sobre el presidente del COE. Es posible que hace unas semanas fuera un problema de Aragón, fuera un problema mío, pero me temo que en este momento ya no solo es un problema de Aragón, ya no solo es un problema mío, sino que es un problema de este país. Hasta ahora parece que la campaña estaba calando, que los aragoneses éramos insolidarios, intransigentes, anticatalanistas. ¿Puede cambiar esto? Yo he ido comprobando que conforme íbamos explicándoles a las gentes de fuera de Aragón, a colegas de ustedes, a periodistas, a responsables políticos, conforme íbamos explicándoles nuestra posición y por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho, conforme iban viendo que quien realmente ha tenido interés en negociar y de conseguir un acuerdo hemos sido precisamente nosotros, los aragoneses, nuestra posición se iba abriendo camino y empezaba a ser comprendida. Es verdad que ha habido un ruido mediático muy desfavorable a Aragón, muy desfavorable a nosotros, pero yo percibía que ese ruido mediático podía ser atemperado, podía ser de alguna forma silenciado mediante explicaciones, porque cada vez que lo hemos intentado hemos tenido éxito. El Gobierno de España se sumó ayer a esa ola de críticas con el secretario de Estado
del deporte? ¿Se lo esperaba? Yo no diría que el Gobierno de España. De hecho, el ministro Iceta, que es el ministro del ramo, el día anterior hizo unas declaraciones, en mi opinión, muy correctas, muy sensatas del Gobierno. En los últimos días no me ha llegado ningún mensaje concordante con lo que ayer dijo el secretario de Estado, al que, visto lo visto, que Santa Lucía le conserve la vista. ¿Está pagando Aragón las servidumbres del poder con otros territorios? Aragón viene pagando las servidumbres del poder con otros territorios desde hace muchos años, al igual que otras comunidades autónomas. Los sucesivos pactos del Partido Popular y del Partido Socialista con los independentistas y con los nacionalistas se han hecho siempre a costa de Aragón y del resto de las comunidades autónomas no nacionalistas. En este caso concreto, sin embargo, si usted me habla particularmente del asunto de los juegos, creo sinceramente que no cabe establecer esa relación. ¿Se siente arropado en Aragón? Mucho. Estoy muy satisfecho, estoy muy orgulloso de hasta qué punto los ciudadanos aragoneses han entendido la posición del Gobierno y la han apoyado de una manera, yo diría que prácticamente unánime, no diría que unánime del todo, pero desde luego muy mayoritaria. Eso al Gobierno y a mí en particular nos ha dado mucha fuerza y nos ha convencido de que estábamos en la buena dirección, en el sentido de que los aragoneses se estaban dando cuenta que estábamos anteponiendo la defensa del interés de Aragón a cualquier otra consideración. Yo siempre he dicho que yo no soy el delegado del Gobierno, yo soy el presidente de la comunidad autónoma, que tendré siempre una relación leal con el Gobierno, que colaboraré con el Gobierno, esperando que el Gobierno de España de turno colabore conmigo, pero siempre antepondré mi condición de presidente de Aragón, y que los ciudadanos de la tierra que uno gobierna, que los conciudadanos de uno compartan esa visión, la verdad es que resulta muy satisfactorio y me llena de orgullo. ¿El papel que ha hecho la oposición también lo considera bueno? ¿El PP, por ejemplo? Bueno, ha habido en general una actitud por parte de los partidos de la oposición que yo no puedo sino agradecer. También es verdad que el PP, como siempre, a su manera. El PP, si yo hubiera aceptado la propuesta del Comité Olímpico Español, hubiera pedido mi dimisión. Como no la acepté, me responsabilizo de no haber aceptado la propuesta. Y ahora yo veo una actitud muy curiosa por parte del Partido Popular que, de cierto modo, concuerda con la de Esquerra Republicana en Cataluña. Esquerra Republicana en Cataluña le reprocha a Pedro Sánchez que no me ha puesto a mí en orden, que no me ha puesto firme, y el Partido Popular en Aragón le reprocha a Pedro Sánchez que no ha puesto firme a Esquerra Republicana. Al final, seguramente es que el Partido Popular no sabe lo que significa el hecho autonómico, no sabe lo que significa la autonomía, piensa que hay que obedecer siempre a Madrid, que los gobiernos de Madrid son los que mandan y que hay que cuadrarse entre ellos y obedecer, y eso lo aplica a los demás. No se ha enterado todavía que aquí hace 40 años que hay autonomía y que ningún gobierno de Aragón ni ningún presidente que se precie va a aceptar jamás imposiciones de ningún gobierno que vayan contra los intereses de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Además, que el presidente del Gobierno ni le podía imponer nada al presidente de Cataluña ni me lo podía imponer a mí. Lo nuevo, la novedad para algunos puede ser que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, se ha revelado una circunstancia de la que yo estoy muy orgulloso, y es que si antes no se le podía imponer nada a Cataluña y a los demás sí, a partir de ahora España y el Gobierno de España tiene que saber que a Aragón tampoco se le puede imponer nada que vaya contra sus intereses. Buenos días, presidente. Yo le quería preguntar por las informaciones también aparecidas esta mañana en el Confidencial y por los audios que se han ido filtrando durante los días previos en determinados medios de comunicación. ¿Qué medidas va a poner en marcha o qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para, pues, no sé si denunciar o estos audios o incluso ir más allá con peticiones de comparecencias de Blanco? Ha habido una manipulación evidente de los vídeos, pero no es que lo diga yo, lo dicen los técnicos que participaron en esas sesiones de trabajo, lo han dicho ellos. Ha habido una manipulación en el sentido de que se han seleccionado unos vídeos en detrimento de otros, y eso a estas alturas sabemos que es constitutivo de delito, que puede ser denunciado ante los tribunales. Y esa es una decisión que está pendiente de adoptarse tanto por parte de los técnicos como por parte del Gobierno. Por lo demás,
y fueron ustedes precisamente quienes primero publicaron una entrevista con los técnicos. Ellos han dejado absolutamente claro que desde el principio manifestaron, por ejemplo, que Aragón quería albergar las pruebas de esquí alpino, que son la prueba reina, que son las Champions, si se me permite la expresión, del deporte de la nieve, y ni se les dejó discutir, ni siquiera se tomó en consideración esa posibilidad, a pesar de que nuestras estaciones reúnen todos los requisitos del mundo para albergar ese tipo de pruebas, lo cual pone de manifiesto que nunca ha habido una negociación técnica, que ha sido siempre política, que las cartas estaban echadas y estaban marcadas de antemano. Es decir, nuestra gente cumplió una misión estrictamente técnica, que era para lo que se les había llamado, cuando en realidad la decisión era política y estaba tomada con anterioridad. Creo que han sido tratados muy injustamente, creo que han sido utilizados y, desde luego, yo como presidente del Gobierno les agradezco su labor durante las reuniones y la labor que están teniendo en este momento, que están desarrollando en este momento, y les agradezco también la labor que están dispuestos a desarrollar para que, una vez que hayamos echado el balón al suelo y podamos recuperar un punto de serenidad todas las partes implicadas, podamos recuperar el sueño olímpico. Esos técnicos que han trabajado para el Gobierno de Aragón van a ser importantes también en ese siguiente tramo del proyecto olímpico. Durante este proceso nos he sentido un poco de alguna forma poco escuchado por parte del Gobierno central. No sé las relaciones o las conversaciones que ha mantenido con Pedro Sánchez acerca de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo valoraría esta actuación por parte del Gobierno central en este asunto? No, el Gobierno central nos invitó a participar en esta candidatura. He de dejar siempre claro que yo no llamé a la puerta, que se me llamó a mí para que participara en la candidatura. Eso fue visto por nosotros como una oportunidad, aunque yo siempre la afronté con suspicacias, porque conozco la manera de ser y conozco cómo entienden la política y la vida nuestros amigos independentistas de Cataluña. El Gobierno nos dio esa oportunidad y, a partir de ese momento, yo siempre he sabido lo que les decía hace un momento, que ni podía imponerle un criterio a Pere Aragonés ni me lo podía imponer a mí. Si alguien pensó que se me podía imponer un criterio que fuera contra el interés de Aragón, se habrá dado cuenta que pinchaba en hueso, que eso no lo van a conseguir jamás. Con el presidente del Gobierno he tenido conversaciones, hemos hablado de otras muchas cosas que seguramente al propio presidente del Gobierno le preocupan más que los propios Juegos Olímpicos, y en ese sentido yo a Sánchez no le tengo nada que reprochar. Respecto a la candidatura conjunta, resulta muy difícil alcanzar un consenso cuando dos líderes, en este caso dos líderes de dos comunidades autónomas, no se ven durante todo el proceso. No sé cómo está ahora la situación, no sé si ha mantenido contactos con Aragonés y cómo cree que se puede reconducir esa situación, si es que tiene posibilidad de reconducirse. Hay un punto de partida para reconducir la situación, y es que, a pesar de las desavenencias políticas e institucionales que han sido muy evidentes en el asunto de los Juegos, las relaciones personales que yo tengo con Pere Aragonés y con Vilagrà, que ha tenido un papel muy importante en todo este asunto, son buenas, son correctas, son cordiales. Al menos ese ámbito de la relación se ha mantenido intacto. Realmente es que el juego que había después de empezar las conversaciones se ha revelado después que era inexistente, que todo estaba decidido de antemano. Al principio todo esto empezó con una carta remitida al COI en la que la Generalitat se desmarcó. Nosotros, Sánchez y yo, hablábamos de Juegos en Aragón y Cataluña. Ellos hablaban de la candidatura Pirineus-Barcelona. Nosotros, de la mano del COE, hablamos siempre de igualdad, y Alejandro Blanco en Zaragoza se pronunció en esos términos, Pedro Sánchez también. Jamás Alejandro Blanco hizo una rueda de prensa con Pere Aragonés en Barcelona hablando de igualdad, porque seguramente sabía que eso no lo podía hacer en Barcelona, porque contradecía seguramente compromisos previos. Y blanco y en botella, y no estoy haciendo un chiste fácil, el día 11 de marzo la Generalitat aprobó el nombramiento de una tal Mónica Bosch como coordinadora de los Juegos de Invierno Barcelona-Pirineus. Esto era una prueba palmaria y evidente de por dónde estaban encaminando la candidatura nuestros amigos de la Generalitat, reservándonos a nosotros, a los aragoneses, un papel puramente subsidiario, un papel de comparsa que evidentemente nosotros ni aceptamos entonces ni vamos a aceptar jamás.
¿Qué lecciones ha aprendido el Gobierno de Aragón durante todo este proceso? Porque se puede decir que quizás se pecó de ingenuidad al principio al llevar solamente técnicos y no un perfil un poquito más político. Fuimos leales y nos atuvimos a las pautas. A nosotros se nos habló por parte del COE, también por parte del Gobierno de España, de que había que crear una mesa de trabajo formada exclusivamente por técnicos y nosotros mandamos técnicos. Insisto, fuimos leales y cumplimos con las pautas establecidas. Pero ¿eso qué quería decir? Eso quería decir que habría un trabajo técnico que más o menos desbrozaría el camino, pero que al final habría una decisión política que evidentemente tenía que adoptar el Gobierno de Aragón. Trabajo técnico en realidad no hubo nunca porque, insisto otra vez, las cartas estaban echadas y marcadas desde antes de empezar a unirse a aquella mesa y desde luego el reparto y la decisión era política, pero lo que me sorprende soberanamente es que parezca que nosotros hemos contravenido ningún tipo de pacto ni ningún tipo de acuerdo, cuando la primera vez que el Gobierno de Aragón se pronuncia sobre el reparto que se le pone sobre la mesa, lo hace en sentido negativo. Y lo hago yo el día 25 de marzo y lo hago por escrito. Le digo en ese momento, y se lo dice también el consejero de Educación al COE, que no estamos de acuerdo con la propuesta que está haciendo, que tenemos que seguir hablando ya en el nivel político, que ese es el nivel en el que ya se tiene que discutir todo, que por tanto no debe convocar ninguna reunión porque no estamos de acuerdo con lo que se va a escenificar en esa reunión y por tanto no vamos a ir. Y cuando, sabiendo que no vamos a ir, el presidente del Comité Olímpico Español nos convoca a esa reunión y además la hace pública, es cuando entendemos que este señor está jugando a otra cosa totalmente distinta. Lo entendimos como una provocación, las relaciones se vieron sustancialmente alteradas a partir de ese momento y ya aceptamos con dolor por nuestra parte que no se estaba jugando con seriedad, que se estaba jugando sucio claramente con Aragón. ¿Y se arrepiente de alguna manera de no haberse levantado de la mesa durante el proceso, de no haber roto las negociaciones antes? Tuve la tentación de hacerlo en el mes de julio del año pasado cuando supe que la carta que había enviado el presidente del COE el presidente de la Generalitat al presidente del COI hablaba de Juegos Barcelona-Pirineos y no de Juegos Aragón y Cataluña. Tuve la tentación de hacerlo, cada vez que Cataluña salía hablando de Juegos Barcelona-Pirineos. Cuando yo veía que Cataluña, actuando como un Estado independiente, se iba a Sarajevo a negociar la participación de Sarajevo para algunas pruebas y, sin embargo, ni se molestaba en descolgar el teléfono para hablar con la Comunidad Autónoma de Aragón, que aparentemente está más cerca que Sarajevo de Barcelona. Tuve la tentación de hacerlo cuando se nombró una coordinadora de los Juegos Barcelona-Pirineos ya en el mes de marzo. Pero es que, visto retrospectivamente, si hubiera hecho eso, se nos hubiera acusado a nosotros de haber sido los que rompíamos la candidatura, cosa que se está haciendo, incluso a pesar de que hemos sido los últimos que se han levantado de la mesa, los únicos que hemos hecho propuestas y, por cierto, los autores de la propuesta, que seguramente era la más justa de todas, que era la división de las pruebas por lotes, dándole además a Cataluña la oportunidad de elegir ellos en una muestra de generosidad por nuestra parte. Si aún así se nos ha acusado de ser los causantes del destrozo de la candidatura, imagínese usted lo que hubiera ocurrido si nos hubiéramos levantado de la mesa en otro momento. Han puesto mucho empeño el COE y la Generalitat en que saliera adelante la candidatura, pero con los miembros de Cataluña. Yo no sé si se ha ofrecido alguna contrapartida durante todo este proceso a Aragón para dar la callada por respuesta. Nunca. Hay algo que se ha expandido por los pueblos de la montaña y por los municipios, que es una especie de cuento de la lechera. Yo he visto en los medios de comunicación alcaldes, incluso algunos que no tienen nada que ver con la nieve, diciendo las cosas que iban a hacer con el dinero que llegara por la candidatura. Ojo, estamos hablando de intentar una candidatura. Nadie nos ha asegurado que esa candidatura hubiera salido adelante, que esa es otra cuestión. Pues bien, cundió la idea de que iba a haber mucho dinero, de que prácticamente cada cual iba a escribir su carta a los Reyes Magos y los Reyes Magos vendrían acompañados de Papá Noel, trayendo recursos, inversiones y toda clase de dádivas, pero lo cierto es que nunca se ha puesto sobre la mesa ni una sola inversión, nunca se ha puesto sobre la mesa ni una sola contrapartida, es más, nunca se ha puesto sobre la mesa nada.
Si usted le pregunta al consejero de Educación o a los técnicos que participaron en aquellas mesas dónde están los informes, de qué grosor son los estudios, si usted le pregunta eso, le dirá que ni hay informes, ni hay estudios, ni hay un solo papel, ni hay absolutamente nada firmado. Esto, visto retrospectivamente, no puede ser calificado sino de farsa absoluta. Y, desde luego, yo lamento mucho haber dedicado muchas energías y mucho trabajo, porque nosotros creíamos seriamente en esta candidatura, la queríamos sacar adelante, pero al final no ha sido posible, lo cual no quiere decir que el Pirineo se vaya a quedar abandonado. Yo he oído también a opinantes nacionales diciendo qué oportunidad para el Pirineo, prácticamente pintando el Pirineo ante el resto de España como una especie de las Lourdes del siglo XXI. El Pirineo en este momento es una de las zonas de este país con mayor PIB, con mayor renta per cápita. El Pirineo es una zona que está funcionando bien. El Pirineo es un lugar donde el Gobierno de Aragón, a través de Aramón o directamente, lleva muchos años invirtiendo e invirtiendo mucho. Nuestras estaciones están a la altura de las mejores de Europa. Además, vamos a seguir invirtiendo. Aramón, desde que nosotros gobernamos, ha invertido 44 millones. En este momento, todos los fondos europeos que llegan para turismo van a ser invertidos en mejorar la competitividad de nuestra nieve, en unir estaciones, y esto no tiene nada que ver con los Juegos. Por tanto, quiero decir, no hay motivos para que nadie en el Pirineo se suicide ni cometa actos temerarios de ninguna índole. El Pirineo está bien, va a estar mucho mejor independientemente de los Juegos, y por lo demás, en el caso de Jaca, este sueño olímpico dura ya 30 años, por tanto no pasa nada por esperar 4 años más. Vale más tardar 4 años y hacerlo bien que haberse apresurado para hacer algo que iba contra el interés de Aragón. Para esa próxima candidatura que tienen previsto presentar, se van a rodear de olímpicos aragoneses. A lo mejor se ha echado un poco en falta en este proceso de tener un poco el respaldo de gente olímpica para hacer más fuerza. Evidentemente, yo creo que en este momento hay que dar por absolutamente caducado el proyecto anterior. Yo creo que uno de los fallos, uno de los errores, algo que imposibilitó una candidatura de acuerdo, fue que se partió de un proyecto ya hecho y cerrado, que era el de Cataluña, y en el fondo a lo único que se jugó fue a que nosotros nos adhiriéramos al proyecto de Cataluña como puras comparsas. Yo creo que hay que empezar desde cero, y desde luego la mejor forma de empezar desde cero es retomar el sueño olímpico que en todo el Pirineo aragonés y catalán, en todo el Pirineo español, ha tenido siempre un foco y una capital, que es Jaca. Yo creo que se trata de retomar ese espíritu, se trata de retomar esa experiencia y a partir de ahí empezar a construir. Pero Jaca 2034 ¿tiene su base, tiene su peso o es una salida de urgencia? No, esto es algo que nosotros hemos venido comentando porque hace tiempo que nos maliciábamos, temíamos que la candidatura no iba a salir, la del año 2030, quiero decir, y pensábamos que había que pensar en el futuro. Insisto, el Pirineo va a seguir siendo una posibilidad de empleo y de riqueza. El Pirineo va a seguir creciendo desde todos los puntos de vista, con juegos o sin juegos. Ahora bien, nosotros entendemos que los juegos siempre serán un acicate, serán una promoción, serán una palanca para poner en valor las inversiones que el Gobierno de Aragón está haciendo. Por tanto, hay que seguir pensando, hay que seguir alimentando ese sueño, y siempre hemos hablado de Jaca como una forma de retomar el proyecto. Ahora bien, si le dijera que en este momento nosotros tenemos un proyecto elaborado y cerrado sobre Jaca, le mentiría. Hemos empezado a hablar de esto, pero yo creo que habrá que dejar pasar el verano para que amainen los calores, los externos y los internos, y una vez que amainen los calores, pues volvernos a sentar con calma, con serenidad, y replantearnos el futuro, pero insisto, partiendo de cero o partiendo de lo más constructivo que desde el punto de vista olímpico ha habido en el Pirineo a lo largo del tiempo, que es Jaca, el sueño olímpico de Jaca, la experiencia acumulada de Jaca y la simbología de la ciudad de Jaca como capital indiscutible del olimpismo pirenaico español. Porque tienen que ser unos juegos, y nosotros no jugaremos nunca otra cosa, valga la redundancia. Tienen que ser unos juegos hechos con sentido de Estado,
unos juegos que pongan en valor al Pirineo aragonés y catalán, pero que pongan en valor a España como un país comprometido con la sostenibilidad, como un país capaz de organizar grandes eventos, como ya ha ocurrido en otros casos, unos juegos en definitiva del que se sientan orgullosos los aragoneses, los catalanes y todos los españoles en general. Si no, desde luego, nosotros no jugaremos jamás a ninguna clase de candidaturas que solo obedezcan a intereses de parte. Comentaba algunos comentarios, hacía alusión a comentarios que han podido haber de alcaldes del Pirineo y de otras entidades, etcétera. Los socialistas sorcenses parece que también tienen una visión un poco crítica de la postura del Gobierno de Aragón. No, yo creo que crítica no. En un momento determinado es que quizá eran los que estaban más entusiasmados con el proyecto. Pero no ve fisuras ahí. No, en absoluto. Con el rey, por cierto, que comentó el tema del Día de las Fuerzas Armadas precisamente en Huesca, no ha vuelto a hablar. Hablé ese día con él y además estuvimos bastante rato hablando, hablé también con la reina, hablamos de varias cuestiones, pero yo siempre he sido muy discreto en todo lo que he podido hablar con sus majestades. Sí, más allá de lo que es el proyecto que se presentará en el futuro, habrá que organizar un poco la situación, ¿no? La estructura, las inversiones en el Pirineo. ¿Qué planes tiene el Gobierno de Aragón para ese Pirineo, aparte de las inversiones que pueden llegar de los fondos europeos? ¿Qué va a pasar con Candanchú? ¿Qué va a pasar con las estaciones privadas? Respecto al Pirineo, nunca hemos sido todo lo sagaces que hubiéramos debido en publicitar las cosas que se hacen, que no son solo inversiones de Aragón, sino que son también proyectos educativos de mucha relevancia, proyectos formativos relacionados con el deporte, con la dignificación del deporte. Eso lo vamos a potenciar, lo vamos a desarrollar en mayor medida y desde luego vamos a hacer una inversión muy fuerte en reforzar la competitividad de las estaciones y en unir las estaciones, que es el viejo sueño del Pirineo aragonés. Vamos a invertir mucho dinero, vamos a hacer un despliegue importante de proyectos, de iniciativas y vamos a intentar por todos los medios que el Pirineo aragonés no solo esté a la cabeza del esquí español, sino que compita con los mejores destinos de Europa y lo podemos hacer perfectamente. Por cierto, una de las razones para no aceptar unos juegos desequilibrados es que, teniendo en cuenta que el Pirineo catalán es nuestro principal competidor comercial, no tenía mucho sentido que aceptáramos unos juegos que pusieran el foco y la visibilidad de todo el mundo sobre nuestros competidores en detrimento de nuestra propia capacidad. Eso no se le ocurre ni al caso La Manteca. Para articular esa nueva candidatura se va a necesitar de concurso de Cataluña, en este caso, si se quiere hacer desde el punto de vista de los Pirineos, de la cordillera pirenaica. Pero, ¿qué se puede hacer ahora para recomponer esas relaciones con Cataluña, que en estos momentos parecen bastante dañadas? ¿Cuál es un poco la hoja de ruta que hay? Yo diría que sobre todo, echar la pelota al suelo, por utilizar un símil deportivo, esperar que se difuminen las tensiones, esperar que pase el verano y, de la manera más discreta posible, pero a la vez con el espíritu más constructivo posible, empezar otra vez a hablar de una candidatura competitiva. Ahí el COE tendrá que tener siempre un papel especial. Espero que para ese momento el COE haya resuelto el gravísimo problema que tiene planteado en este momento. Hay que reconocer que hay veces que usted ha sido un poco duro con el independentismo catalán, con Cataluña, parecía más de derechas que del PSOE. Es que yo creo que lo que es de derechas es ser independentista. Ser antiindependentista es ser de izquierdas, en mi opinión. No se va de vacaciones a Cataluña. Pero no tengo ningún problema en viajar a Cataluña. Hace mucho que no he ido a Cataluña de vacaciones, para empezar, porque mis vacaciones están fundamentalmente supeditadas a la logística de mi mujer, de mi hija y de mis nietas. Me debo absolutamente a eso. No obstante, a Cataluña sí que voy. De hecho, el lunes vamos a ir a Barcelona, además a hacer algo que a mí me satisface mucho. Los aragoneses que viven en Barcelona a principios del siglo XX hicieron una gran sede, una gran casa que tiene incluso teatro. Por la evolución de la vida demográfica, etcétera, etcétera, esa casa ya no tiene el sentido que tuvo originalmente,
los actuales propietarios de la misma han decidido cedérsela al Gobierno de Aragón, que a su vez va a tener que hacer alguna serie de inversiones allí. Miro directamente al consejero de Hacienda aquí presente, que en este momento es el más furibundo partidario de esa inversión y de ese desarrollo que queremos hacer allí. Y vamos a estar en Barcelona y lo vamos a hacer de mil amores y vamos a ver a amigos catalanes. Es decir, que es que si hay algo que me molesta mucho, no en este caso, sino en casos anteriores, es que se me tache de anticatalanista. Es que yo me declaro catalanófilo, es que yo quiero a Cataluña, es que yo quiero a Barcelona. Barcelona es mi ciudad, yo viví en Barcelona, estudié en Barcelona. Es más, cuando yo me declaro abiertamente anti-independentista es porque quiero a Barcelona, porque creo que si algo están haciendo los independentistas es fastidiar, es perjudicar, es arruinar la gran Barcelona y la gran Cataluña a la que tantos españoles hemos querido siempre y que incluso la queríamos tanto que fuimos allá a estudiar y a vivir. Por cierto, los tuits estos que pone como el de Gasol y tal, ¿los pone usted? ¿Se los ponen? Forman parte de mi exigua creatividad personal, pero en el caso concreto del de Gasol me ha sorprendido bastante porque, mire, yo creo que Gasol, junto con Fernando Martín, ha sido el jugador de baloncesto más importante de la historia de España. Es un magnífico jugador de baloncesto, es un tipo al que los que lo han tratado dicen que es un buen tipo, es un buen hombre. Ahora bien, lo que yo no creo que tenga Gasol ni nadie es el don papal de la infalibilidad. Quiero decir que tiene derecho a opinar, pero como todo el mundo puede opinar acertada o equivocadamente, y los demás tenemos derecho a decir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que Gasol pueda decir. Yo en ese tuit al que usted se refiere me limité a decirle que en este asunto concreto de los Juegos se informará mejor, porque yo creo que no estaba bien informado. De hecho, el bueno de Gasol decía que Cataluña había hecho un trabajo impecable en esto de los Juegos y hoy nos hemos enterado que efectivamente había hecho un trabajo impecable desde cualquier punto de vista. Presidente, si le parece, entramos en terreno político, vamos a abordar este bloque. En primer momento, haciendo un análisis sobre los resultados en Andalucía. ¿Cómo analiza usted estos resultados y, sobre todo, después de la encuesta que ha publicado hoy GESOP para Prensa Ibérica, que pronostica un batacazo del PSOE y bueno, el PP de Feijóo conseguiría 140 diputados frente a los menos de 100 del PSOE? ¿Cuáles son las claves que le apuntan que puede haber un cambio de ciclo y cuáles podrían ser las recetas para evitarlo? Pues esa encuesta que han publicado ustedes está hecha inmediatamente después de las elecciones y, por tanto, refleja un estado, un clima de opinión perfectamente explicable en este momento. Yo creo que lo de Andalucía, como cualquier otra cuestión, está interrelacionada con todo lo demás. Decir que unas elecciones en Andalucía no tienen nada que ver con lo demás es un error. De la misma forma que es un error o es precipitarse demasiado decir que el resultado de esas elecciones amenazan con un cambio de ciclo. Todo está interconectado, todo está sujeto a los vaivenes de una realidad cambiante como la que vivimos y además todo es perfectamente reversible. En Cataluña ha habido unos determinados resultados electorales contundentes que a nosotros, a los socialistas, evidentemente nos hacen pensar y reflexionar mucho, pero vamos a ver lo que nos depara en los próximos meses. Fíjese, yo estoy más preocupado por lo que pueda pasar con la inflación que la influencia que las elecciones de Cataluña puedan tener en el futuro. A mí en este momento lo que me preocupa realmente, y algún representante de los agentes sociales ahí sentados en estas mesas, es qué va a pasar con la inflación, cómo se va a poder doblegar la inflación, porque manteniéndonos en cifras próximas a los 2 dígitos, el país puede tener gravísimos problemas sociales y gravísimos problemas económicos. Y como le he leído yo hoy a alguien que tiene opiniones económicas muy fundamentadas, depende de cómo evolucione esto, España y algún otro país podría entrar en recesión, lo cual sería gravísimo, lo cual sería demoledor, lo cual nos obliga por todos los medios a buscar soluciones que en algún momento determinado no puede ser otra, y perdone que me desvíe del origen de la pregunta, que un pacto de rentas, que sé que es difícil, pero que puede ser la única solución. En cualquier caso, ya sé que no tiene mucho que ver el pacto de rentas con el asunto de Andalucía, pero en fin,
Bueno, volvemos a ese tema. En cualquier caso, más allá del margen o del escenario económico, sí que es cierto que parece que ha habido un error en la estrategia política seguida, sobre todo desde el punto de vista de unas elecciones autonómicas que parece que han estado más dirigidas desde Madrid, ¿no? Da la sensación de que, en contraposición con lo que está ocurriendo o ha ocurrido en Andalucía, en Aragón y en otras comunidades se fija más en el terreno la campaña, o se va a fijar más en el terreno la campaña, dándole más realce y más relevancia a lo que pasa aquí. No sé si usted coincide con esa visión. Se lo voy a decir de otra forma. Yo creo que en este momento, en tiempos de incertidumbres, en tiempos de cambios, como decían los jesuitas, es mejor no hacer mudanza, con lo cual normalmente los gobiernos que se presentan a las elecciones les suele ir bien. ¿Qué problema ha tenido Juan Espadas? Que no estaba en el gobierno, que estaba en la oposición, porque por lo demás el perfil humano, la manera de entender la política, la manera de estar en el mundo de Juan Espadas y de Juan Manuel Moreno Bonilla, no sé si ustedes compartirán este criterio conmigo, es bastante parecida. ¿Y cree que el resultado de Andalucía va a ser determinante en el próximo año preelectoral, en este año preelectoral? Ya le he dicho que el resultado de Andalucía es una nota importante de la realidad actual española, que la describe sin ningún tipo de dudas, pero que van a pasar muchas cosas, que nada es irreversible, que todo va a ser muy cambiante, y ya le he dicho también que va a haber elementos que pueden ser más determinantes que el resultado andaluz, como por ejemplo, y ya no voy a decir ni una palabra más de la inflación. Usted ha sido muy crítico con Pedro Sánchez en otros momentos. ¿Cree que lo está haciendo bien al frente del PSOE? No sé de dónde saca usted la idea de que he sido muy crítico con Pedro Sánchez. Bueno, yo hace unos años en el Partido Socialista había dos maneras de entender la gobernanza del país, había dos maneras de entender las alianzas políticas, había dos maneras de enfrentar la posibilidad de hacer gobiernos o de estar en la oposición. Una la representaba Pedro Sánchez y otra la representábamos otros que en ese momento estuvimos en posiciones distintas. Esto se zanjó en unas primarias en las que nuestra posición quedó claramente derrotada, y a partir de ese momento Pedro Sánchez tiene toda la legitimidad para hacer lo que está haciendo, porque ganó esas primarias y las ganó con una manera de entender los pactos, las relaciones y la gobernanza del país. Uno ha sido siempre muy respetuoso con el juego de las mayorías y las minorías. Yo en el Partido Socialista he estado en mayoría alguna vez, no muchas, en minoría otras muchas, sobre todo hablando del ámbito nacional, y a partir de ahí lo que he hecho siempre es relacionarme con absoluta lealtad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es además mi secretario general, coincidiendo en muchas cosas, no coincidiendo en otras, pero es que además yo no he sido nunca un zombi, me habré equivocado muchas veces, pero un zombi no soy. Opinión propia, seguramente equivocándome, la he tenido siempre, y mientras me quede un halo de vida, pues lo seguiré haciendo. Comparando Aragón con Andalucía, ¿usted ve a Jorge Azcón como un posible Moreno Bonilla o no? Mire, Moreno Bonilla, para brillar, ha prescindido de las siglas. Yo no veo a Jorge Azcón prescindiendo de las siglas. Y nada más. Me parece que es una diferencia bastante ¿No ve al PP relevante. ganador en Aragón en las elecciones del año que viene? Bueno, por el bien de Aragón voy a intentar por todos los medios que no. ¿Tiene previsto agotar la legislatura? Lo ha dicho en varias ocasiones, pero se reafirma en que se va a agotar la legislatura. Hombre, cuando tenía la posibilidad de no agotarla, ya decidí agotarla. Por tanto, ahora que prácticamente ya no hay ninguna posibilidad de no agotarla, pues le respondo afirmativamente. La legislatura se va a terminar. ¿Y qué escenario, en el escenario que se abre, qué es lo que más le preocupa en estos momentos? Porque es verdad que el Parlamento aragonés va a ser uno de los más atomizados, seguramente, y bueno, va a haber partidos que van a subir, van a bajar, otros van a aparecer. ¿Cómo analiza ese escenario desde el punto de vista de posibilidad de gobernar? Hombre, expertos en gestionar atomizaciones somos, lo hemos demostrado. Lo cual quiere decir que si todavía se atomiza más el Parlamento, si hay un partido especialista y particularmente pertrechado y preparado para hacer frente a esa situación, somos justamente el Partido Socialista, que está situado en la centralidad con toda claridad
y que además hace tiempo que decidió que su proyección hacia la sociedad aragonesa no iba a ser exclusivamente en su condición de partido socialdemócrata, sino también y en algunos momentos sobre todo como un partido profundamente aragonesista, comprometido con el autogobierno y dispuesto a utilizar todas las herramientas del autogobierno, todas las herramientas del estatuto para hacer de esta tierra una tierra de libertades, una tierra de prosperidad, pero sobre todo una tierra de prosperidad compartida. Y para construir un proyecto común en el que todos somos importantes, los agentes sociales, los partidos políticos, la sociedad civil en su conjunto, para encaminar el futuro de Aragón en esa dirección. Y Aragón, entendido como un proyecto común, es un proyecto de éxito sin ningún tipo de dudas. Tenemos la herramienta del estatuto y creo que para gestionar el estatuto en esa dirección, el partido de lejos más preparado es justamente el Partido Socialista. En esa dirección estamos trabajando y de esa manera nos presentaremos a los aragoneses dentro de algunos meses. En cualquier caso, teme que pueda haber un retroceso de las formaciones que le apoyan en el Gobierno en las próximas elecciones. Si la ciudadanía es justa a la hora de votar, y a veces no lo es, eso de decir que el cliente siempre tiene razón, pues creo que lo decimos por decir, pero en el fondo no nos lo creemos ninguno. Si la ciudadanía es justa y se premia el trabajo bien hecho desde los gobiernos, los 4 socios del Gobierno deberían ver vista recompensada su labor con un buen resultado electoral. Esta vez lo que parece es que no va a tener esa primera opción que le gustaba hace 3 años, que era Ciudadanos, ¿no? Porque tal como va… Pues le voy a decir una cosa, y esto no es una reflexión de ámbito exclusivamente autonómico, sino nacional. Ciudadanos es una fuerza política a la que me gustaría verla renaciendo y teniendo éxito. Ciudadanos es una fuerza absolutamente fundamental en estos tiempos de incertidumbres en los que hace falta mayorías parlamentarias sólidas que sean capaces de apoyar gobiernos moderados, gobiernos que decidan desde la centralidad. Hay 3 elementos que son quienes han conformado la Europa de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto político más exitoso de la historia de la humanidad, sin ningún tipo de dudas, en términos de libertad, en términos de bienestar, en términos de derechos. Esas 3 fuerzas han sido los demócratas cristianos, _conservadores, los socialdemócratas y los liberales. La existencia de un partido liberal fuerte en España sería fundamental. Y por eso yo una de las cosas que lamento del resultado de Andalucía es que en aquel Parlamento ha desaparecido a Ciudadanos, y una de las cosas que deseo, ya sé que no es demasiado ortodoxo que un partido político le dé éxito a otro, y una de las cosas que deseo fervientemente es que Ciudadanos renazca y en las próximas citas electorales tenga presencia en todos los parlamentos y en todos los ámbitos, porque creo que es una fuerza política absolutamente fundamental. No sé. El PSOE no tiene candidato todavía para el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Usted cree que esto no le perjudica estando en la oposición? Bueno, estamos en ventaja respecto al PP. El Partido Socialista tiene candidato al Gobierno de Aragón y no al Ayuntamiento, pero el Partido Popular no tiene candidato a ninguna de las 2 cosas, salvo que Jorge Azcón se quiera presentar a las 2. Pero puede ser, ¿no? También es posible. Técnicamente y legalmente sí. Lola Ranera, que la veo que está aquí sentada, ¿es su candidata? Lola Ranera es una compañera que está haciendo un magnífico trabajo en el grupo municipal, que está liderando la oposición con sensatez, pero además con la audacia y con la ambición que le da, primero, su juventud y, segundo, su amor por su ciudad, por su barrio, por Zaragoza y por los zaragozanos. Aunque, y esto no es una manera de evadir la pregunta concreta que usted me hace, en este partido nuestro, no diré yo que por suerte, pero las cosas se deciden por primarias. E insisto que no digo que eso sea por suerte. ¿Ferraz no dirá nada? Ferraz siempre ha sido muy respetuoso con las decisiones aragonesas, con las decisiones autonómicas. Ha habido alguna excepción en algún caso, pero en general ha sido respetuoso. A partir de ahora viene, después de las vacaciones, un año intenso. ¿Está fuerte de salud? Bueno, los médicos me dicen que sí, yo no me veo mal. Cada 3 o 4 meses me hago mi correspondiente revisión y tal, de momento me van saliendo bien.
cuando se aproxima la revisión paso unos días de cierta congoja, pero de momento voy superando las pruebas. Otro de los asuntos que va a estar encima de la mesa durante este próximo año va a ser el nuevo estadio aquí en Zaragoza. Me gustaría saber cuál es la postura concretamente del Gobierno de Aragón y del PSOE en el Ayuntamiento, porque todavía no se ha explicitado. Azcón les ha urgido a pronunciarse sobre este tema. ¿Nos puede decir cuál es la postura en estos momentos? Azcón nos ha urgido porque es que él tiene urgencias. ¿Qué quiero decir? El candidato del Partido Popular, entonces candidato, prácticamente fue a las elecciones con una sola promesa electoral, prevaleciendo sobre todas, hacer un campo de fútbol nuevo. Y han pasado 3 años y no ha hecho nada. 3 años, que se dice pronto. En este momento ha organizado una encuesta ciudadana a ver dónde quiere la gente ubicar el campo y es algo que yo, por supuesto, respeto. Lo que pasa es que yo no tengo esa urgencia electoral. Yo lo que quiero es que Zaragoza tenga un campo de fútbol en condiciones, un estadio en condiciones, y para eso creo que es importante poner los bueyes por delante del carro. ¿Qué quiero decir? Que puede ser perfectamente la Romareda, la ubicación del nuevo estadio, que desde luego Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol, un nuevo estadio, no solo por aspirar a ser sede del Mundial de 2030, sino porque en el actual no se puede aspirar ni siquiera a desenvolverse con solvencia en la primera división, que es donde espero que los nuevos dueños del club lo lleven, después de unos cuantos años de permanencia en la segunda división. Esta misma semana estuve con el presidente de la Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales. Hace unos días recibí una carta del ministro Iceta en la que se me emplazaba a pronunciarme antes del 4 de julio, creo que es, sobre si yo quiero que en Aragón haya una sede del Mundial del 30 o no quiero. Evidentemente yo voy a responder diciendo que quiero que haya una sede del Mundial de 2030, que esa sede tiene que ser necesariamente Zaragoza. Hablé con Luis Rubiales de si desde el punto de vista de la Federación la Romareda reúne requisitos suficientes como espacio urbano para acoger un estadio de fútbol acomodado a las nuevas exigencias de la FIFA, que son muy elevadas, son muy altas. Un campo de fútbol para hacer el Mundial del 2030 no tiene nada que ver con el campo de fútbol donde se hizo el Mundial de 1982. En la Federación Española de Fútbol ha habido siempre dudas y, de hecho, el señor Rubiales nos las manifestó hace meses, tanto a Jorge Azcón como a mí, dudas respecto a que ahí quepa un campo de fútbol en condiciones. Y entonces en lo que quedamos con él es en que inmediatamente después del 4 de julio, a ser posible antes de mitad de julio, vengan por Zaragoza técnicos de la Federación Española de Fútbol, a ser posible algún técnico de la FIFA, y lo vean, no para decirle al ayuntamiento ni al club lo que tienen que hacer, evidentemente ellos no tienen la potestad de hacerlo, pero sí para darle su opinión y para darle algún fundamento desde quienes se supone que más saben de estas cuestiones, que son los futbolistas organizados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que el Gobierno de Aragón, el Partido Socialista, va a estar detrás de hacer un gran campo de fútbol, un gran estadio, va a estar en esa decisión, la va a apoyar, pero claro, primero, además de saber dónde se hace, que puede ser una cuestión, yo diría que menor, lo importante es saber qué tipo de proyecto se quiere hacer, cuánto cuesta ese proyecto, cómo se va a pagar ese proyecto y quién lo va a pagar ese proyecto. No tiene nada que ver que la nueva propiedad del club decida pagar una parte, decida pagarlo todo, con que decida no pagar nada. Esa es una decisión absolutamente fundamental. Yo apuesto porque el club, el Real Zaragoza, tenga su propio estadio, como ocurre con los principales clubes de élite del fútbol, que tenga su propio estadio, que este deje de ser un asunto que incumba casi en exclusiva a los poderes públicos, y desde luego nosotros vamos a estar ahí. Por tanto, hay urgencias de una naturaleza y urgencias de otra. Nosotros estamos en las urgencias de definir cuanto antes un modelo de campo, un modelo de financiación y, sobre todo, de saber cuanto antes quién lo tiene que pagar. ¿Y alguien le ha precisado algo sobre estos particulares de los que no tiene información todavía? ¿Alguien le ha comentado cómo se va a financiar? Yo he tenido una reunión con el nuevo propietario del club, con Jorge Mas,
Evidentemente una reunión no da para mucho, además tenía mucho componente protocolario y de presentación aquella reunión. Y de ahí salimos con la idea de que este hombre ha venido con la intención de invertir, con la intención de aportar dinero, pero tampoco aterrizamos con mucha mayor concreción. En todo caso, desde luego, no puede pasar mucho tiempo sin que todo el mundo se retrate, todos sepamos a qué atenernos y se tome una decisión. Y desde luego el alcalde de Zaragoza puede tener la absoluta seguridad de que tanto el Gobierno de Aragón como el Grupo Socialista del Ayuntamiento será responsable y estará a la altura de las circunstancias. ¿Y el Gobierno de Aragón cuánto pagaría? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Todo el mundo tiene que acostumbrarse a pensar que nuestras aportaciones, desde luego, no serían dinerarias. ¿Cómo vamos a hacer aportaciones dinerarias a un campo de fútbol cuando prácticamente no nos llega ni para pagar a los médicos y a los maestros? Sería, creo que, una irresponsabilidad y una frivolidad que destináramos dinero a pagar un campo de fútbol. Vamos a hablar de dineros, precisamente, y de economía, y ya que hablaba antes de la inflación, parece ser que la economía efectivamente va a estar va a ser uno de los temas prioritarios del nuevo curso político. La captación de inversiones es uno de los retos del Gobierno de Aragón. Se ha visto, va a seguir. Yo es una de las facetas de la gestión de mi Gobierno de la que estoy más satisfecho. Cuando llegamos al año 15 al Gobierno nos encontramos un erial en materia de política económica. Se habían echado por tierra muchos de los avances, muchos de los logros del anterior Gobierno, del de Marcelino Iglesias, y nosotros pusimos manos a la obra. Está aquí la consejera Marta Gastón, a la que se debe mucho del cambio fundamental que se ha experimentado en esta materia. Esta legislatura, además, reforzado por la presencia de Arturo Aliaga en el Ejecutivo. Decidimos que había que revisar la política económica, decidimos que había que tener una estrategia para poner en valor la situación geográfica de Zaragoza y reforzar la logística. Decidimos que había que cambiar normas, que había que hacer leyes para facilitar la gestión de las inversiones. Decidimos que había que crear suelo para que las empresas pudieran tenerlo a la hora de tomar una decisión inversora, y decidimos algo que a la postre se ha revelado fundamental. Decidimos que había que poner en valor la capacidad casi congénita de los aragoneses a establecer pactos, a llegar a grandes acuerdos. La mesa del diálogo social ha funcionado de una manera espectacularmente positiva. La política en general no se ha producido con el ruido y las intemperancias que se han producido en otros ámbitos de la política española, y todo ello ha propiciado un caldo de cultivo, un clima de estabilidad social y política que para cualquier inversor resulta muy atractivo. Consecuencia de todo ello, que están llamando a nuestra puerta muchas empresas, muchas inversiones. Yo no he dado a conocer nunca ninguna, son los propios empresarios que hablan con nosotros los que deciden el momento y la manera de hacerlo, pero ustedes han conocido muchas en los últimos tiempos y, en fin, les anuncio con satisfacción por mi parte que van a conocer más. Pero, insisto, no lo harán por mi boca, sino por la boca de los propios empresarios. Creo que en ese sentido el año que viene va a ser positivo, vamos a seguir captando inversiones. Es verdad que puede haber un clima de cierta indefinición, de cierta inquietud, de cierta incertidumbre, lo hay de hecho en la economía mundial, pero a pesar de todo yo creo que determinadas negociaciones en este momento emprendidas se van a materializar positivamente. Hay comunidades que están ya en la carrera por atraer una planta de semiconductores a sus territorios. ¿Aragón va a estar o está en esa carrera también? Aragón empezó esa carrera en el verano del año pasado. El año pasado ya hubo aquí una empresa de semiconductores hablando con nosotros, viendo posibilidades. Al final, esta empresa decidió invertir en un país europeo del que no voy a hablar, desde luego no invirtió en España, pero eso nos permitió conocer la naturaleza de este tipo de empresas y pertrecharnos de alguna habilidad para relacionarnos con ellas. Les puedo decir que en este momento la consejera Gastón está trabajando en un proyecto relacionado con microchips, pero lo que no les puedo decir qué proyecto es ese. Aragón luchó por la fábrica de baterías, pero al final una se ha ido a Valencia, otra se ha ido a Extremadura, nos hemos quedado ahí
sin esa ansiada inversión. Como va a haber más, usted siempre dice que va a haber más, pero parece que vamos perdiendo, ¿no? Va a haber más. El Gobierno de Aragón nunca ha dejado de hablar con empresas o con inversores interesados en crear una fábrica de baterías para el coche eléctrico. Ha habido otras muchas comunidades autónomas que lo intentaron, Cataluña, Navarra, las dos Castillas. Creo sinceramente que en el caso de Sagunto, el mejor proyecto que había sobre la mesa era el proyecto del Gobierno de Aragón. Hubo otra serie de cuestiones que se interfirieron y le puedo asegurar que no fue la decisión del Gobierno de España, y al final la fábrica o la inversión se fue a Sagunto. Pero, insisto, aquí se trabajó bien. Hay veces que se intenta una inversión y no se consigue, hay otras veces que inversiones con las que uno contaba de una manera relativamente sencilla culminan. En fin, de lo que se trata es de estar en todas las carreras, de estar en todos los escenarios, de trabajar mucho, porque si se trabaja mucho y se hacen bien las cosas, acaban saliendo, los inversores acaban viniendo y se generan situaciones como la que tenemos en este momento, y es que existe un problema de trabajadores para cubrir muchos de los puestos que la propia economía aragonesa va creando. Ya no le digo nada cuando estén en funcionamiento todas las inversiones que en este momento el Gobierno de Aragón acaba de darles el visto bueno. Por tanto, yo lamento mucho lo de la fábrica de baterías. No renuncio a que Aragón tenga una fábrica de baterías, pero por suerte son muchos los proyectos, son muchas las ideas, y si la fábrica de baterías iba a crear 3.000 o 4.000 puestos de trabajo, solo en el mes de mayo de este año dimos a conocer a la sociedad aragonesa proyectos que van a generar cerca de 4.000 empleos. En cualquier caso, entiendo que no nos va a avanzar ninguna próxima inversión, pero sí que me gustaría saber cuáles son los sectores en estos momentos en los que están buscando más inversiones en Aragón. ¿Cuáles son los sectores más activos para inversiones en Aragón? Hay una convocatoria que hace la consejera Gastón, que es basada en la concesión de ayudas para I+D+I, y elige 3 o 4 sectores siempre, que son la industria médico-farmacéutica, la automoción, la automovilidad, elige la economía circular y elige, bueno, ya he dicho los 3 sectores, elige fundamentalmente esos 3 sectores, que son los que fundamentalmente se está apostando. Pero hay otro sector, que es el de la agroalimentación, que está funcionando de una manera abrumadoramente positiva y lo va a seguir haciendo en mayor medida. Y hay un proyecto que va a ser crucial, que va a ser estratégico para Aragón, que es el de las renovables. No solo por el empleo que van a generar mientras se construyen las plantas fotovoltaicas y los molinos, no solo por el empleo que generarán fijo después para el mantenimiento, sino sobre todo porque la disponibilidad de energía renovable en abundancia, que es una característica casi aragonesa en este momento, estamos a la cabeza en la generación de energía renovable, se convierte, junto con el clima social y junto con la situación geográfica, en un poderoso atractivo para los inversores. Tener energía renovable en abundancia y además barata. Tengan ustedes en cuenta y piensen lo que cuesta la energía, pues la energía renovable a una empresa le puede salir a 30 o 40 euros el megavatio. Eso se va a convertir en una ventaja a la hora de competir por la atracción de inversiones formidable. De hecho, ya muchos de los que vienen a hablar con nosotros lo hacen, y lo primero que preguntan es la disponibilidad de energías renovables para tomar una decisión u otra. Nosotros estamos trabajando en dotarnos de un modelo energético propio. Eso va a ser fundamental, aprovechar para nosotros, aprovechar para Aragón la energía que se genere en Aragón, aprovecharla para beneficiar a los hogares, para abaratar el consumo doméstico, y aprovecharla sobre todo para que las empresas aragonesas, la economía aragonesa, tenga una ventaja competitiva añadida a la hora de exportar, a la hora de hacer sus planteamientos empresariales, por disponer de energía barata. En ese modelo estamos trabajando y, desde luego, yo diría que es una de las herramientas, una de las palancas más importantes para ver el futuro con optimismo. En cualquier caso, todos estos proyectos van a requerir de personas, de capital humano, de mano de obra. En estos momentos Aragón está por debajo de los 60.000 desempleados. ¿Qué planes? No sé si el Gobierno de Aragón tiene articulado algún plan para intentar
atraer esa mano de obra, bien a través de la formación o bien a través de convocatorias trayendo trabajadores incluso de fuera, de otras comunidades? No lo sé. Bueno, de entrada me da la impresión de que en los próximos años va a haber mucha gente de distintas áreas del globo terráqueo interesadas en venir a España por muchas razones. Y desde luego lo mejor que le puede ocurrir a un país receptor de inmigrantes es tener posibilidades para ofrecerles trabajo a esos inmigrantes. Nosotros somos conscientes de que tenemos un problema en lo que a la existencia de trabajadores formados se refiere, que hay un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, y en el ámbito de la mesa del diálogo social y compartiendo el esfuerzo de dos departamentos, el de Economía y el de Educación, vamos a desarrollar, mejor dicho, estamos desarrollando ya un ambicioso plan de formación profesional, tanto para los jóvenes que no tienen empleo como para la formación de trabajadores que ya lo tienen, pero que es bueno capacitarlos para otro tipo de empleos, tenerlos preparados y más o menos yo diría que capacitados para las modificaciones que la propia evolución de la economía les vaya a imponer. Eso abarcaba para los próximos 2 o 3 años en torno a 200.000 aragoneses, a 200.000 trabajadores, pero me temo que habrá que hacer esfuerzos incluso más importantes, que tendrán que ver con la inmigración y que tendrá que ver con la aportación de contingentes humanos que van a llegar a España con toda seguridad por razones debidas a circunstancias políticas mundiales, y que será bueno que vengan y que será bueno que nosotros les podamos ofrecer trabajo. En ese sentido creo que nunca se debe ver como un problema que exista más oferta de trabajo que demanda, sino como una oportunidad. En cualquier caso, el escenario es complicado. Hablaba antes de la situación disparada de los precios. Eso puede marcar de alguna forma los próximos meses y también las previsiones económicas. El Gobierno de Aragón todavía no ha realizado esa revisión de las previsiones económicas y de empleo. No sé si nos puede adelantar más o menos en qué horquilla nos podemos mover para el cierre de año e incluso en empleo también. En términos de empleo, yo creo que vamos bien, aunque, insisto, estamos sometidos, nosotros no somos la isla de Robinson Crusoe, nosotros somos una comunidad autónoma inserta en España, inserta en Europa y sometida, por tanto, a los avatares y a las dinámicas que vayan determinando la evolución de la economía tanto en España como en Europa, aunque pretendemos que gracias a nuestro talento, a nuestra ubicación geográfica, al diálogo social y a la existencia de renovables podamos ir mejor en términos de empleo y en términos de PIB cuando las cosas se estabilicen que el resto de las comunidades autónomas españolas. La adaptación de los objetivos económicos acomodándolos a la evolución del PIB es algo que en el Departamento de Economía tienen absolutamente previsto, pero sobre todo quien tiene prevista la evolución de los ingresos económicos es el consejero de Hacienda, que todos los días tiene que lidiar con una situación cambiante y sobre todo con la demanda que sobre él ejercemos prácticamente todos los consejeros, incluido yo mismo, para que convierta los panes y los peces en euros, en recursos, y para que cada día sea protagonista de ese milagro. Por tanto, no hay que hacer demasiadas previsiones. Se gestiona lo que se tiene, se gestiona lo mejor posible. Hace poco teníamos la posibilidad de incrementar sustancialmente los recursos asignados a sanidad, porque había habido una evolución positiva de los ingresos, pero no siempre va a haber una evolución positiva de los ingresos. También habrá que prepararse para épocas de vacas flacas que desde los tiempos de los egipcios sabemos que inexorablemente llegan. En este escenario, de todas formas, es verdad que está incrementando los ingresos autonómicos. Avanzó el otro día 100 millones más para la sanidad. No sé si se contempla alguna otra medida desde el prisma autonómico para hacer frente a este otoño que se prevé complicado. Implementar alguna medida para intentar aligerar un poco la carga a los aragoneses. ¿Se refiere usted a la fiscalidad? Sí. Yo creo que ha llegado el momento de que Aragón se plantee un debate sobre la fiscalidad actual, que no sería primera vez que lo hacemos. Frente a las críticas que muchas veces recibimos desde el ámbito de la derecha,
de que somos autores y promotores de una fiscalidad infernal, cosa que es un disparate absoluto, porque en absoluto existe una fiscalidad infernal en Aragón y mucho menos la promovemos nosotros. Lo cierto es que mi antecesora prácticamente no tocó el impuesto de sucesiones y yo lo reduje sustancialmente. Primera cuestión, es decir, que ya ha habido en esta comunidad autónoma un debate relacionado con la fiscalidad. Yo creo que es justa la fiscalidad aragonesa. Ahora bien, hay un elemento que siempre me ha preocupado y es que independientemente de que lo que se paga aquí sea correcto y defendible, ha de hacerse siempre en relación con lo que se paga en otras comunidades autónomas. Yo aspiro a que los aragoneses, los ricos, los medianos y los pobres, no paguen ni más ni menos, paguen aproximadamente lo que pagan los ricos, los medianos y los pobres del resto de las comunidades autónomas españolas. En ese sentido, creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión y ver exactamente qué márgenes de maniobra tenemos en ese sentido, dejando absolutamente claro que uno de los pactos cerrados en el año 2019 para constituir el cuatripartito consistió justamente en que en estos 4 años la fiscalidad no se movería ni al alza ni a la baja. Por tanto, yo no sé si se puede esperar de este Gobierno modificaciones fiscales a corto plazo. Yo diría que en relación con los pactos suscritos no cabe esperarlas, pero desde luego el debate sobre la fiscalidad sí que lo tenemos que tener. O sea que los impuestos no se tocan. De momento no. Vamos a hablar de otro de los frentes abiertos, que es el sanitario, a pesar de que ya se ha superado el COVID. Aragón tiene un problema con la cobertura de personal para el sistema sanitario del medio rural. El Tribunal de Contratos ha paralizado además el concurso del transporte sanitario urgente estos días. ¿Qué solución existe para este problema estructural? Bueno, el TACPA suele parar muchos contratos y casi siempre los reanuda pasado el tiempo. Lo razonable y lo que deseo es que lo reanude lo antes posible, porque el nuevo modelo de transporte sanitario, cuando se nos da la oportunidad de explicarlo, se descubre como un modelo que, además de costarnos mucho más dinero, muchísimo más dinero, supone una mejora sustancial en la calidad del servicio que se presta. Y respecto al problema de los médicos, no es un problema de Aragón, es un problema de toda España. Y un problema que, en mi opinión, es gravísimo, hasta el punto de que en la reunión que tuvimos las comunidades autónomas, se supone que despobladas, en Santiago de Compostela, con Feijóo de anfitrión, creo que en el mes de noviembre pasado, además de hablar de financiación, además de hablar de reto demográfico, hablamos del problema de la carencia de profesionales sanitarios en el país, que es horrorosa, si se me permite la utilización de ese adjetivo. A todos se nos ocurre que se debería modificar la cláusula o el nivel que se les exige a los muchachos y a las muchachas para acceder a las facultades de medicina. Necesitamos muchos más médicos, necesitamos mucho más enfermeros, necesitamos mucho más personal sanitario, que será la única manera de resolver este gravísimo problema. Hay quien lo resuelve con mucha solvencia, concretamente en la Comunidad de Madrid. El departamento correspondiente pone en los centros de salud un anuncio que dice: lo siento, pero no hay médicos, les vamos a dar instrucciones para lo que tienen que hacer ustedes cuando no haya médico. Nosotros no hemos llegado a ese nivel y tratamos de ir solucionando poco a poco el problema, y de momento lo vamos solucionando, pero desde luego yo sé que es uno de los quebraderos fundamentales de cabeza de la consejera y su equipo, y desde luego no es un problema privativo de Aragón, es un problema gravísimo, fíjese lo que le digo, del estado del bienestar español. ¿No habría que cambiar la legislación? Porque muchas veces se hacen oposiciones para cubrir plazas de médicos, los médicos que las han superado no quieren ir a ese destino, cosa que no pasa, por ejemplo, en la judicatura. Pero ahí con la Iglesia y los sindicatos hemos topado, es decir, este tipo de cuestiones siempre son complicadas y hay que resolverlas con mucho diálogo y con mucha paciencia. Bueno, vamos a ir terminando, si le parece, con algunas preguntas de los lectores. En el caso de Guillermo Herraiz, pregunta si piensa hacer algo por mejorar la situación y las condiciones de los profesores, que los últimos datos indican que son los peor pagados de España, aquí en Aragón. A mí me gustaría que los funcionarios aragoneses y los trabajadores aragoneses en general fueran los mejores pagados de España y de Europa.
Lo que ocurre es que tenemos que lidiar siempre con una situación económica complicada. Yo a veces, en fin, me sobrecoge la frivolidad y la, no sé cómo llamarlo, y la irresponsabilidad de algunos que se pasan la vida reclamando bajadas masivas de impuestos y a la vez no dejan de hacer peticiones nuevas de gasto, peticiones nuevas de inversiones, peticiones nuevas de crecimiento de salarios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tenemos los ingresos que tenemos. Si bajáramos los impuestos tendríamos menos ingresos. Lo de la curva de Laffer es un cuento chino que ni ha funcionado en España, ni en Aragón, ni en ningún sitio. Por tanto, si queremos más ingresos tenemos que subir los impuestos. Si no subimos los impuestos tenemos los ingresos que tenemos y con esos ingresos tenemos que ir haciendo frente a la situación. Cuando hablamos de que necesitamos imperativamente un nuevo sistema de financiación autonómica, no lo hacemos como una especie de ejaculatoria obligatoria diaria, lo hacemos porque realmente tenemos una angustia absoluta desde el punto de vista de la situación financiera, no Aragón, sino el resto de las comunidades autónomas. No tenemos recursos, no tenemos fondos. Si esto sigue así, yo lo he dicho algunas veces, llegará un momento en el que las comunidades autónomas seremos inviables, no podremos hacer frente a las cargas y a los servicios que tenemos y en ese marco y en ese contexto nos tendremos que mover. Claro que me gustaría que pudiéramos pagar mejor a los maestros, a los médicos y a todo el mundo, pero insisto, podemos llegar justo hasta donde podemos llegar. Precisamente la última pregunta así de los lectores es sobre la financiación autonómica y que, bueno, hay un lector que dice que se incumple el Estatuto de Autonomía sobre el acuerdo bilateral de financiación. Entonces pregunta que cómo está la situación de la negociación porque, bueno, parece evidente que en esta legislatura no se va a negociar. El sistema de financiación autonómica se debió haber modificado en el año 2014, es decir, hace 8 años. Y no ha habido manera. El actual Gobierno hace unos cuantos meses lanzó una propuesta para que las comunidades autónomas pusiéramos encima de la mesa un modelo o pusiéramos encima de la mesa nuestra idea. Aragón cumplió de manera inmediata y además de una manera, yo diría que admirable, porque hicimos una propuesta que contó con el apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas y contó también con el apoyo de los agentes sociales, pero de momento no sé si el de los justos, pero duerme un sueño esa propuesta, ese planteamiento que nosotros hicimos en su momento. Esperábamos un fondo COVID porque sigue habiendo problemas derivados del COVID, los destrozos causados en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en los servicios sociales por la COVID no han sido reparados todavía. Necesitaríamos fondos adicionales, fondos para financiar la progresiva eliminación de la lista de espera, que lo estamos haciendo a pesar de todo, y ni hemos tenido financiación autonómica nueva, ni hemos tenido fondo COVID, y ya estamos resignados a gestionar de la manera más inteligente y creativa posible los recursos que tenemos y procurar que no haya un solo aragonés que quede desamparado y que quede desatendido, que es en definitiva para lo que estamos en el Gobierno. No sé si nos hemos dejado alguna pregunta. No lo sé. Yo seguramente creo que sí, que alguna pregunta nos hemos... Olímpicos se han dejado. Algo de los Juegos Olímpicos, creo que sí. Bueno, a lo mejor tiene alguna exclusiva sobre blanco, sobre... Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, presidente, por responder a todas las preguntas, tanto del Periódico de Aragón como de nuestros lectores. Y también quiero dar las gracias a toda la gente que han estado aquí con nosotros presencialmente en el restaurante Eura y los que nos han seguido durante toda esta hora y pico a través de la web del Periódico de Aragón en streaming. Muchas gracias y buenos días.